Jesús dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que crea en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Escuchando la primera lectura, tal vez me voy a oír muy pesimista, pero yo no veo mucha diferencia de la sociedad en la que estamos viviendo en relación con la primera lectura que escuchamos, ese libro, el segundo libro de las Crónicas, que el pueblo, desde los líderes del pueblo, de los sacerdotes y el pueblo, multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominaciones, costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor, que Él se había consagrado en Jerusalén. Digo, a lo mejor me voy muy pesimista, pero la sociedad en la que vivimos, yo la veo alejada de Dios. Y de repente vemos las noticias y cosas de las que nos hacen enojar, que nos enojamos o que nos indignamos, infidelidades, violencias, etcétera, estadísticas de matrimonios que se divorcian, en fin. Y luego empezamos a veces a culpar a Dios. ¿Y por qué Dios permite? ¿Y por qué Dios deja que pase una cosa y pase otra? Vez hasta le echamos la culpa. ¿No será más bien que la sociedad en la que vivimos se ha alejado de Dios? Y todas estas cosas, por ejemplo, la alta estadística en asesinatos, no somos nosotros mismos los que la provocamos. La alta estadística en los divorcios, los mismos papás que se quejan de los hijos, las nuevas generaciones que conforme van siendo generaciones más nuevas, más alejadas de Dios están y menos conocen a Dios. Un alejamiento constante de Dios. Yo no veo mucho la diferencia de la sociedad en la que vivimos con la primera lectura. Aún así, Dios está al pendiente, Dios no abandona. Dice el libro de las Crónicas: el Señor Dios de sus padres los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo, lo amaba, lo ama. Y en la actualidad Dios nos sigue hablando, Dios sigue estando al pendiente de nosotros. Desde que Dios amanece, en la mañana se pusieron a pensar en el amor de Dios que les da ya tan solo al abrir los ojos. Ya es un mensaje de Dios. ¿Lo meditamos en eso? El respirar, el ver la luz del día, el salir a la calle, el ver a tu familia. Es Dios quien te habla. Todo lo que nos dice por medio de nuestra madre y maestra la iglesia, los papás cuando aconsejan a sus hijos, es Dios quien habla. Es Dios quien sigue hablándonos, quien sigue guiándonos en la Santa Eucaristía, en la lectura de la Biblia. Nuestra madre y maestra de la iglesia es Dios quien nos marca el camino, que nos va diciendo por dónde. Pero de nuevo viene el corazón endurecido del ser humano. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias, se mofaron de sus profetas, hasta que llegó la situación a la que tenía que llegar el pueblo. Fue invadido.
fue saqueado, fueron llevados al cautiverio. Claro, el autor dice la ira de Dios, pero igual, como vemos, son consecuencias a las que nosotros mismos vamos orillando nuestras situaciones. Dios, que es amor, no quiere nada malo para sus hijos. Bien, el corazón endurecido del hombre no es la última palabra. El corazón endurecido del hombre aún ante Dios no es la última palabra. Dios sigue amando. Con esa alegría y con esa confianza nos seguimos acercando a Él. Nos seguimos acercando a Él. En esta, que les decía, que yo no veo una sociedad muy diferente a la primera lectura, muy alejada de Dios. A lo mejor van a decir ustedes, mire padre, nosotros estamos aquí en misa, nosotros sí venimos, nosotros sí creemos. Bien. La sociedad en general cada vez más se va alejando de Dios. Aún así, si vinieran todas las personas a misa, se tendrían que triplicar las misas. Al parecer es la tercera parte, cuando mucho, de los católicos que asisten a misa. ¿Cuántas misas no tendríamos que hacer? Una sociedad alejada. Tuvimos los ejercicios para matrimonios. Si se hubiera llenado todo, si se llenó toda esta hilera, fueron muchos. Para todos los matrimonios que hay en la comunidad, díganme ustedes si no es una comunidad alejada de Dios. Y después nos quejamos, la desobediencia de los hijos, que los hijos no están batallando eso. Esa no es la última palabra. Dios nos sigue hablando. Incluso el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios nos sigue diciendo, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes. Dios nos sigue amando y sigue insistiéndonos y sigue hablándonos de una forma y de otra para acercarnos a Él. La misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por el pecado y Él nos ha dado la vida con Cristo, y en Cristo, por pura generosidad suya, por su generosidad, por su amor. Por eso hemos sido salvados. Nos ha, dice, con Cristo y en Cristo nos ha resucitado, y Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así de grande es el amor de Dios, que nos quiere con Él en el cielo, y por eso nos ha reservado un sitio en el cielo. Pero hace falta la respuesta, que es la fe. No solo decir creo, hace falta la respuesta de nosotros. En el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo platica con Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era uno de los jefes del pueblo. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo no se llevaba bien con los jefes del pueblo, con los escribas y fariseos. Se decían de cosas. Ellos no querían a nuestro Señor Jesucristo y le decían que era un borracho, que era un glotón, le decían que estaba loco, le decían que estaba endemoniado. Él a ellos no los bajaba de sepulcros blanqueados, hipócritas, raza de víboras, son los últimos en el reino de los cielos, en fin. Pero había algunos que sí eran discípulos de nuestro Señor Jesucristo, algunos que sí lo seguían. Por ejemplo, José de Arimatea, que cuando murió nuestro Señor Jesucristo, le pasó su sepulcro, un sepulcro que se había construido para él, estaba nuevo, y ahí depositan a nuestro Señor Jesucristo. Nicodemo que se iba por las noches, tal vez escondidas, se iba por las noches, algunas noches a platicar con nuestro Señor Jesucristo. Yo me imagino en esos diálogos, personas que saben. A veces cuando uno se topa con personas que saben y tienen buenas pláticas y saben de lo que platican, da gusto. Yo me imagino así esta plática. Nuestro Señor Jesucristo le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Cómo está esta situación? En el Antiguo Testamento, el pueblo que había salido de Egipto iba rumbo a la tierra prometida. Una ocasión reniega contra Moisés, reniega contra Dios, contra Moisés y contra Dios, y entonces llega una plaga de víboras.
Entonces el pueblo clama a Moisés clama a Dios, y Dios le dice, levanta una serpiente, haz una serpiente de bronce y ponla en lo alto. Y todo el que sea mordido por las serpientes y vea la serpiente de bronce, quedará curado. Y entonces esto se vuelve en una profecía, y en una figura, una prefiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo lo sabe, y sabe lo que viene para Él. Por eso le dice a Nicodemo, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, así tiene que ser levantado. Se está refiriendo a cuando va a estar en la cruz, levantado en la cruz, levantado en la cruz, la forma en la que nos va a salvar. Así como en el Antiguo Testamento, los que habían sido picados por una serpiente y veían una serpiente de bronce, iban a ser curados. Así la humanidad en su debilidad, la humanidad en su pecado, viendo a Dios hecho hombre, hecho humano, viendo la humanidad de Dios, también va a ser salvado. Necesario, por eso les digo, poner nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. Solo poniendo la mirada en nuestro Señor Jesucristo, volviendo los ojos hacia Él. Si nuestras familias y la sociedad le ha dado la espalda a Dios, es necesaria la conversión, volver nuestra mirada a Dios, volver nuestra mirada a nuestro Señor Jesucristo, porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. No lo envió para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvado por Él. Y es mirando a nuestro Señor Jesucristo, porque solo Él salva, nadie más. No se trata de nuestras fuerzas, lo dice San Pablo en la segunda lectura que escuchamos. Voy a volver a ella. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Nosotros por nosotros mismos no podemos salvarnos, nosotros por nosotros mismos no podemos perdonarnos los pecados. Es Cristo que nos salva, es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús. No se debe a nuestras obras tampoco. Nuestras obras son una respuesta de amor a Dios. Pero es Cristo quien nos salva. Dice, para que nadie pueda presumir. Por eso, poniendo nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo, ahí, como dice él, levantado en la cruz, ahí vemos la debilidad de Dios. Dice San Pablo, palabras de San Pablo, la locura de Dios es más sabia que la cordura de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Y ahí vemos a nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la debilidad de Dios, ahí está la locura de Dios, más cuerda, más sabia que la cordura de los hombres, y más fuerte que la fortaleza de los hombres. Él es quien nos salva, para que nadie presuma de que yo soy bueno, dice San Pablo, para que nadie presuma de que yo soy bueno, de que miren lo que hago, miren mi apostolado, miren cómo me porto. Él es quien nos salva. Pero es necesario creerle, volver nuestra mirada a Él, volver nuestra mirada a Él. No es suficiente decir creo, no es suficiente decir tengo fe. Les decía, la mayoría de las personas dice creer. Ya es muy raro que alguien diga yo no creo en Dios, es muy raro. O sea, casi pasó de moda. La bronca es algo que se le llama el ateísmo práctico. El ateísmo práctico. La gente dice creer, pero se porta como si no creyera. De las personas que dicen creer, ¿cuántas vienen a misa? Nada más sí creo, pero ¿para qué voy? Nada más sí creo, pero yo desde aquí de la casa. Incluso de personas que creen y vienen a misa los domingos, de repente, qué bueno que vienen, no vayan a decir, entonces ¿para qué voy? No, menos mal. Pero el ateísmo práctico consiste en que, voy a misa el domingo
pero todo el resto de la semana me porto como si no creyera, me porto como si Dios no existiera. Así es el ateísmo práctico. Y muchos de los que estamos aquí a lo mejor estamos así. No es suficiente decir yo creo o sí tengo fe, dice nuestro Señor Jesucristo. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que ponga en práctica la voluntad de mi Padre, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, es necesario, hermanos, que nuestras familias, nuestra sociedad completa, tal vez todo nuestro mundo, vuelva la mirada hacia Dios, vuelva la mirada hacia Jesucristo, levantado por nosotros. Entonces sí, cumpliendo su voluntad, ¿cuáles asesinatos habría? ¿Cuál violencia habría? ¿Cuáles matrimonios separados habría? ¿Cuáles hijos presionándoles a los padres o faltándoles el respeto o haciéndoles pasar malos ratos? Las otras familias fuera, otra sociedad fuera, pero es necesario que volvamos nuestra mirada a nuestro Señor Jesucristo. Solo así. Padre, si mucha gente, empieza por ti, empieza por ti, empieza por tu familia, padres de familia. Enséñanos a amar a Dios sobre todas las cosas. Y entonces sí, si alguno no quiere cambiar, por lo menos tu familia. Empieza por tu familia. Vamos pues a pedir a Dios, por intercesión de San Juan Diego, que nos ayude a volver nuestra mirada a nuestro Señor Jesucristo, que ha sido levantado por nosotros. Pónganse de pie.